Andrade, soy estudiante de Física 3 de la Universidad Distrital y estos son los ejercicios que tengo que realizar para terminar con la metodología del curso. El primer ejercicio me tocó el 4A, entonces se propone la siguiente situación. Se tiene un objeto agarrado de una cuerda de longitud L, se supone que la cuerda es ideal, o sea, tiene una masa despreciable o cercanamente a cero. Suspende el objeto en el reposo y después de un tiempo se empieza a alongar, sale del reposo, una fuerza lo saca del reposo y empieza a hacer un tipo de oscilación. El objetivo del problema es demostrar que se cumple el movimiento armónico simple, determinar su periodo y bueno, pues plantear todo lo que es la solución del mismo. Bueno, entonces para empezar, las especificaciones que se tienen en el sistema es el siguiente. El objeto que está en la mitad, bueno, es una esfera de masa m, no se conoce la masa. La longitud de la cuerda es L, entonces se podría decir que la longitud total de la cuerda sería 2L, sería la longitud total de esta cuerda. Además, como la longitud es uniforme, al estirarse, sacarse del reposo, se formará un ángulo que es igual en ambos lados, por lo tanto el ángulo sería el mismo y generaría un movimiento totalmente de movimiento armónico simple, que es el objetivo que se debe mostrar. Cuando se saca del reposo, se lleva a una distancia y sobre la vertical, bueno, como ya dijimos, se producen los ángulos θ y las distancias, y se generan prácticamente dos momentos en los cuales analizaremos el movimiento para poder describir el sistema de ecuaciones que llevan a cabo la solución. Entonces, para empezar, el primer momento que se tiene es cuando se encuentra en reposo el objeto. Entonces se asume que las tensiones más la fuerza gravitacional, por así decirlo, y la fuerza de repulsión deben ser iguales para que el objeto no se encuentre en total reposo. Por lo tanto, podríamos decir que las tensiones se cancelarían, la fuerza normal y la fuerza gravitacional con la que se atraen los objetos serían iguales, por lo tanto el objeto permanecería en reposo total. Entonces la posición en el tiempo cero pues sería cero, porque no hay un movimiento ni en el eje X ni en el eje Y. Y pues en el tiempo cero es que no ha habido una fuerza que interfiera en ese objeto para sacarlo del reposo. Pasando ya al momento 2, ya se tiene en este punto un tiempo diferente de cero, es decir, diferente de cero positivo, en el que ya se saca el objeto del reposo, una fuerza cualquiera lo saca y se genera el siguiente diagrama. Lo he propuesto de la siguiente forma, pero se podría tratar de cualquier punto, en el que se muestran el ángulo que se forma con respecto a la horizontal del objeto que se plantea, es decir, acá, y esa sería la horizontal del movimiento original. Entonces, por congruencia de ángulos, estos serían los mismos, entonces no hay problema en sí. La tensión que se está trabajando es la misma tensión que está ejerciendo la cuerda para que se realice el movimiento oscilatorio del cuerpo, y pues la longitud normalita. Bueno, aparte se tiene la altura o la distancia en Y que se tiene, está en función de X y de un tiempo T cualquiera. Entonces, dependiendo del tiempo de X, que está en función del tiempo, nos dará la altura del objeto. Entonces, bueno, acá empezamos a decir que como no está sobre una de las diagonales, la componente de la fuerza de la tensión estará por coseno de θ para los lados X y seno de θ para el lado Y. Bueno, empezando con el análisis en el eje X, bueno, por intuición se podría decir que el objeto no hay movimiento, primero porque las longitudes son iguales, los ángulos son iguales, luego las tensiones llegarían a ser las mismas, entonces no permitiría que hubiera movimiento hacia el eje X. Entonces, realizando el análisis de la sumatoria de fuerzas, para tener la fuerza o la aceleración que se realiza en X, serían las dos tensiones que se utilizan en ambos lados, pero pues estas mismas se cancelan entre sí. Entonces, por lo tanto, se demuestra que no hay movimiento en el eje X. Y acá en este punto tenemos lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el que tenemos las dos tensiones con el seno del ángulo que están jalándose en la misma posición. Luego podríamos decir que la sumatoria de fuerzas serían igual dos veces la tensión por el seno del ángulo. Bueno, entonces ya teniendo esta ecuación, que fue la resultante del movimiento que se está realizando,
para el objeto, entonces deberíamos hacer unas aproximaciones para demostrar el movimiento. Entonces, la primera sería tomar a θ como ángulos pequeños para que el seno de θ sea aproximadamente θ. Y esto tiene sentido para que cuando el sistema se saque del reposo y empiece a hacer el movimiento oscilatorio, el ángulo debe ser pequeño, tal de que cuando ya sea grande, si llega a ser grande, el sistema podría tender a la entropía y se podría perder ese carácter de movimiento armónico simple que es el que se está intentando demostrar. Entonces, el seno de θ debe ser aproximadamente θ. Entonces, bueno, aparte también se tiene una relación, y si miramos, ubiquemos un triángulo, tenemos a θ, y la altura, y L la longitud. Sabemos que el seno de θ es el opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto podríamos decir que el seno de θ sería igual a y sobre L, pero como dijimos que se están tomando para ángulos pequeños, diríamos que θ va a ser igual a y sobre L. Entonces, reemplazando nuestra ecuación, nos quedaría que m de y2 sería igual a menos 2 veces la tensión. Desde este momento se va a empezar a anotar la tensión como TE, para después no llegar a confundirla con el periodo. Sería igual a y sobre L. Ahora se empieza a acomodar la ecuación para ajustarnos al modelo. Nos quedaría que sería igual a menos 2 la tensión sobre la masa por la longitud por y, la distancia. Tendríamos a tener lo siguiente. Ahora podemos ubicar que W sub 0 cuadrado sería este término de acá, que acompaña a y. Por lo tanto sería 2 veces la tensión sobre la masa por la longitud. Finalmente tendríamos de y igual a 0. En primera instancia se demuestra que el movimiento que experimenta el objeto es un movimiento armónico simple para θ pequeño. Y ahora pues procederemos a hacer lo que es el cálculo del periodo para este sistema en sí. Bueno, entonces teniendo ya esta relación que habíamos mostrado previamente, aparte de que la tensión es igual a 2pi sobre la frecuencia angular, como se había demostrado previamente en el curso, entonces podemos igualar estas dos ecuaciones y llegar a la siguiente relación. Cambiándolo un poquitico, despejando el tiempo, llegamos a esta, que ya sería la expresión en sí del periodo, pero se podría trabajar un poquitico para que quedara en mejores términos. Entonces aplicamos aquí la tensión y sacamos el 2 como una raíz. Racionalizando este pedazo tendríamos que la raíz de 2 por pi por ml sobre te vendría siendo el periodo del sistema. Bueno, ya aquí en la resolución del segundo problema propuesto, el ejercicio B4 del segundo punto plantea la siguiente situación. Se tienen dos objetos de masas iguales, sujetos entre ellos mediante 3 resortes y pues agarrados a dos columnas. Entre el primer resorte y la primera masa hay una distancia x1 entre el primer soporte y la segunda masa hay una distancia x2. Bueno, entonces la idea de esto es plantear el sistema, los diagramas de cuerpo libre, las ecuaciones, las dos ecuaciones diferenciales, solucionarlas y entregar pues, los resultados. Entonces para ello vamos a plantear primero que todo los diagramas de cuerpo libre. Bueno, entonces para el primer diagrama de cuerpo libre vamos a tomar a la primera masa y la vamos a tomar en el centro, vamos a colocar la masa en el origen. A esta distancia vamos a tener un delta x, que será básicamente la diferencia entre x2 y x1. Y a su mano izquierda encontraremos la distancia x1, que es esta que encontramos acá. Vamos a dejar la masa número 2 fija para este sistema
y vamos a utilizar la fórmula de la fuerza es igual a menos la constante de elongación por la distancia que recorre. Entonces, utilizando esto, planteamos la primera ecuación, que viene dado en términos de el delta x y el desplazamiento que se encuentra en x sub 1. El delta x va a ser la diferencia que se tenga entre x2 y x1, pero esto es en el caso en el que cuando las dos resortes se mueven en el mismo sentido. Como se tiene que los tres resortes tienen la misma constante de elongación, es igual en los tres casos, entonces el movimiento debería mantenerse, no debería desviarse. Entonces, bueno, planteamos el sistema para la masa 1. Una vez ya teniendo las ecuaciones, vamos a hacer el mismo proceso con la masa 2. El desplazamiento de esta masa se va a dar por la fuerza del resorte, que vamos a denominar esta fuerza 1, la de este primer resorte, y esta va a ser la fuerza 2. Relativamente sería la misma fuerza 1, asumiendo que esta distancia es la misma de acá. ¿Qué sucede acá en este punto? Las fuerzas, cada una va a tender a sacar su resorte hacia ejerciendo una especie de tensión, no, una fuerza aplicada en la dirección del movimiento, pero en sentido contrario, intentando que el sistema vuelva otra vez a restablecerse. Entonces, si se tiene acá un solo sistema y se saca hacia allá, se ejercerá una fuerza del resorte que los jala hacia allá, y esta misma fuerza del resorte lo está jalando hacia allá. Entonces, ese es el caso que se muestra en la ecuación en el sistema número 2. Entonces, cuando se tienen los dos sistemas de masas, cuando se hace esta acá, la primera masa está ejerciendo una fuerza hacia allá, ya vinculado con la segunda masa, y el primer resorte ejercerá una fuerza de contracción para que el sistema vuelva otra vez a reunirse en el reposo. Entonces, finalmente se plantean estos dos sistemas de ecuación. Estas dos ecuaciones salen de los diagramas de cuerpo libre, pues ya organizándolas, pasando las masas respectivas a dividir, asumiendo que la frecuencia angular al cuadrado es la constante sobre m, organizamos y finalmente obtenemos las ecuaciones del sistema armónico que estábamos buscando. Ahora, la idea es plantear una solución que se acople al movimiento que se tiene y lograr hallar las frecuencias deseadas. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer. Bueno, entonces una vez ya obtenidas las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones que describen el movimiento, se propone la siguiente solución para que los resultados se acoplen a este sistema. Entonces se propone que x1 sería igual a A1n. Esto simplemente es una forma de diferenciarlas, pero la amplitud coseno, la frecuencia angular más un desfase sub n, todo eso sub n. Y bueno, entonces la idea es que estas dos entren a ser parte de lo que es la solución de este sistema. Entonces simplemente se reemplaza la propuesta en el sistema. Entonces para ello es necesario sacar la segunda derivada de cada una, teniendo en cuenta que x doble punto es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, una vez realizado esto, obtenemos las segundas derivadas, y por facilidad, para no escribir tantos términos, vamos a decir que el coseno de w sub n más el desfase sub n será igual a z. Entonces, reemplazamos estos nuevos resultados con ya z igual a esto, lo metemos en 2 y 3 y obtenemos estas dos ecuaciones, las mismas ecuaciones que nos han dado el movimiento, pero con la solución propuesta. Aquí se puede ver que podemos cancelar el z de ellos y finalmente llegar a obtener lo siguiente. La siguiente propuesta o la forma en la que proseguir para resolver este sistema de ecuaciones es resolverlo mediante determinantes. Entonces, es decir, generar una matriz, igualar su determinante a 0 y así obtener los valores para w sub n. Bueno, una vez las dos ecuaciones planteadas anteriormente se colocan en la forma de matriz, entonces, bueno, se pretende resolver el sistema mediante determinantes, pero es primero importante aclarar que el determinante de la primera matriz, debe ser diferente de 0, porque en el caso de que el determinante fuera igual a 0, implicaría que esta matriz es linealmente dependiente, por lo tanto no tendría soluciones únicas,
Y además, si se llega a solucionar el sistema por determinantes, daría una indeterminación al dividirse sobre 0. Entonces, hay que aclarar que el determinante debe ser diferente de 0, pero cuando se encuentra el determinante se debe igualar a 0, porque se deben hallar los valores de W sub n. Entonces, eso es lo que se hace aquí en los siguientes pasos. Se halla el determinante, este por este, menos este por este. Se empieza a solucionar, se cruza al otro lado, se saca la raíz, y finalmente se obtiene este término. Una vez obtenido el término de W sub n, se va a tomar únicamente la parte positiva, debido a que la frecuencia siempre llevará valores positivos. Pasamos acá y ya se le empezarán a dar valores a W sub n, en los que se encontrarán qué pasaría si el resultado fuera par o impar, y asimismo mirar cómo serían los movimientos que se generan o que se llegarían a generar del sistema. Entonces, en primera instancia, cuando W sub n es igual a 1, la primera opción sería el negativo, se restan y quedaría W sub 0 cuadrado elevado a un medio, a una raíz, que evidentemente daría que W sub n igual a 1 sería igual a W sub 0. Esto implicaría y entraría en función en el momento en el que se dirigieran al mismo lado las dos masas que están agarradas de los resortes. La segunda opción es cuando W sub n es igual a 2, en el que ya se sumarían las opciones y el resultado sería que W sub n igual a 2 sea igual a la raíz de 3 por W sub 0. ¿Esto qué tiene que ver? Esta es la acción del medio que se está viendo, y ya posteriormente reemplazándolo nuevamente en las ecuaciones que planteamos para la solución, veríamos cómo se representarían, cómo afectarían estos dos resultados, el W sub n igual a W sub 0 y el W sub n igual a la raíz de 3 W sub 0. Entonces, vamos a ver cómo actuarían en las ecuaciones planteadas. Bueno, una vez obtenidos los dos resultados para W sub n, el paso que sigue es evaluarlos en las ecuaciones que teníamos anteriormente antes de crear la matriz, para así encontrar los resultados. Entonces, evaluando W sub n igual a W sub 0 en la ecuación, obtenemos que las amplitudes son las mismas. Esto quiere decir que ambas se moverían en el mismo sentido, y se tendría, pues, la amplitud sería proporcional la una a la otra. Reemplazando la otra solución en la que ya se afecta al medio, obtenemos el resultado totalmente contrario, donde la amplitud de una es el negativo de la otra. Por lo tanto, podría ser un movimiento de este tipo. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, las soluciones que se encuentran para ese sistema es cuando W sub n es igual a W sub 0 y cuando W sub n es igual a la raíz de 3 de W sub 0, donde acá hay acción del medio y donde acá la amplitud de una es igual a la otra. Bueno, y ya para terminar con los ejercicios del video, el último escogí el ejercicio número 10 del preparatorio, el cual dice así: una onda viajera en una cuerda es descrita por la función de la onda y en función de x de la distancia y del tiempo igual a 10 seno de pi factor de x más 8t, donde, bueno, se le dan las medidas a cada uno y la idea es hallar la velocidad de propagación. Entonces, para esto simplemente se utiliza la fórmula de la velocidad de propagación, en la que es la frecuencia angular sobre el número de onda. Estos dos datos se obtienen fácilmente de la ecuación de la onda, en la que está en función la distancia y el tiempo para una onda viajera en un medio. Entonces, bueno, resolviendo aquí, expresando los términos, tenemos que el número de onda va a ser igual a pi y tenemos que la frecuencia angular va a ser 8pi. Al realizar la división, entonces encontraremos que la velocidad de propagación será igual a 8pi sobre pi, es decir, será igual a 8 metros por segundo. Entonces, la velocidad de propagación será 8 metros sobre segundo de esta onda viajera en ese medio.